Hola, le quería avisar que vamos a comenzar un chiqui más tarde. La clase para el profe está atrasado. Si quieren, no sé, irse al baño, merendar, lo que sea. Dale, gracias por Dale, avisar. gracias. Dale. Hola, ¿cómo están, gente? Hola, profe, ¿todo bien y vos? Bien, bien. Vengo a la corrida de la radio. Bueno, que está en la calle Oleari entre sexta y séptima. Así que tengo que cruzar todo el centro. Ahora con la costanera es más rápido, más fácil. Pero de todas maneras, lleva su tiempo. Bueno, pero cállate. Parece que no quiere que hable con usted. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de empezar? ¿Alguna duda? A ver. Mm, mm, mm. Empiecen nomás ya. Empiecen nomás ya. Primero proyecten la casa, así como ustedes proyectan habitualmente. Y sobre eso le vamos a hacer las correcciones, porque si no, pues no podemos. Nosotros vamos a dar algunas indicaciones sobre los diferentes elementos con los que se tiene que proyectar.
pero siempre es fundamental que ustedes se lancen, digamos, porque si no proyectan, si no tienen nada, entonces no podemos hacer los ajustes y las correcciones que necesitamos. ¿Ok? Durante la clase. Ok. Cielo, ¿podemos empezar, no? Sí, profe. ¿Cuál? Elementos y factores del clima. Coeficiente. Discúlpenme que estoy merendando acá delante de ustedes, pero no me queda tiempo. No hay problema, profe. Mis actividades empiezan a la 1 y terminan a las 7. ¿No? Tengo orientación de edificios, coeficientes, factores de forma de un edificio y pautas de diseño. Bueno, ¿y no tenés acaso factores y elementos del clima? No. No tenés. Qué raro, che. Bueno, está bien. Vamos a empezar por esto. Esto ya todo tiene que ver con el diseño. ¿Qué es lo que es el factor o elemento o coeficiente de forma? Había dicho el español, y nosotros también, que un edificio, cuanto más compacto, mayor inercia térmica espacial del espacio genera. Entonces, cuando está el edificio compactado, es donde mejor se protege de los cambios y variaciones de temperatura. Con lo cual, eso significa que la forma del edificio es esencial. Ahora, depende de las condiciones del clima. No sé si vamos avanzando. La forma de un edificio representa un factor determinante en cuanto a su aprovechamiento climático y relación con el entorno, definiendo dos de sus principales características: la superficie del envolvente y el volumen. Bueno, ¿qué es lo que es el coeficiente de forma? Es el cociente o el resultado de dividir el volumen total del edificio por la sumatoria de caras o de pieles expuestas al intercambio. Así de simple. Ese es el volumen o ese es el coeficiente de forma. Lógicamente, cuanto más compacto va a tener el mismo volumen con menos superficie de contacto, con menos superficie de piel, y va a tener mejor coeficiente de forma. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio rápido para comprobar esto. Vamos a suponer, síganme por favor. Vamos a suponer, vamos a ver si voy a tratar de sostener acá. Bueno. Vamos a suponer que tenemos un cubo. Un cubo. Una construcción que sea un cubo así.
Vamos a suponer que este cubo tenga 3 metros acá, 3 metros acá y 3 metros acá. Un cubo de 3 por 3 y por 3. ¿Se ve o no se ve? No. Sí, se Se ve, profe. Bueno, ¿cuál es el volumen de este cubo? Superficie de base por altura. ¿Cuál es la superficie de base por altura? La superficie de base es 3 por 4, ¿verdad? 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Estoy diciendo un disparate o no? Ustedes tienen más frescas las fórmulas de geometría. Ahí está. Bueno, Profe, ¿no tiene que ser 3 al cubo en vez de por 4? No sé si me equivoco para hallar la superficie. superficie, ¿cómo va a ser al cubo? O sea, 3 por 3, y sí, eso es lo que estamos diciendo, 4 veces 3, ¿verdad? 12 es la superficie de base, por 3 altura, 39 metros cúbicos. Ahora recién aparecen los metros cúbicos. Ahí está. 39 metros cúbicos. Dividido la sumatoria de todas las caras expuestas al intercambio, tenemos, cada cara tiene 3 por 3 por 3 y por 3, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? Son 4 por 3, 12. 12 tiene... Sí, cada perímetro de cada cara tiene 12. Bueno, superficie de cada cara. Sí. Y esa superficie son una, la que está acá atrás, sería bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto o no? Es cierto lo que estoy... Bueno, entonces son 12 por 6. Esa es la sumatoria. 12, vamos a sacar... Profe, ese 12 vos decís que es el área de un lado, ¿verdad? O sea, la Claro, superficie de un lado. claro. Pero creo que es 9, profe, porque tiene que ser el lado al cuadrado para que sea el área de la base. Bueno, está bien. Te hago caso 9 entonces. 9 por 6, 54 metros cuadrados. 39 dividido 54. A ver cuánto nos da. 39 dividido 54
nos da 0,72. Ahora, ¿qué pasa si yo entierro o le pongo un talud a la mitad del cubo? Hago así una cosa y esto le pongo un talud. Ahí. Protejo todo esto. Y las otras dos caras también. El volumen sigue igual, ¿verdad? Porque yo no cambié las medidas. El volumen sigue igual. El volumen es igual a 39. Y la sumatoria de las caras varía. Porque acá ya es 3 por 1, 3 por 1,5. Nomás es la cara expuesta al intercambio. Intercambio es interior-exterior. Abajo ya no hay intercambio porque hay tierra. ¿Verdad? Sí, profe, entonces no cuenta. Como Bueno. ¿Cuánto? Entonces la superficie es, cada cara tiene 3 por 1. ¿Verdad? Son 3. 3, 6, 9, 12. Y este sigue manteniendo 3 por 3. ¿Verdad? Este es 9 más 12. Sí, profe. 21, ¿verdad? No. No me quiero equivocar. 9 más 12, 21. Perfecto. Entonces ahora hago 39 dividido 21. 39 dividido 21 me da, ¿cómo va a ser? 39 dividido 21, 1,8. 1,8571 dice. Eso es lo que me da ahora esa relación. Cuanto más alta es la relación, mejor está, mejor coeficiente de forma. Cuanto más baja es la relación, peor coeficiente de forma. Ese es el coeficiente de forma. Puede ser que la operación matemática no sea la correcta, pero eso no importa. Yo lo que quiero es mostrar el concepto. Al tener mayor superficie expuesta, entonces el coeficiente de forma empeora. Y al tener menor superficie expuesta con el mismo volumen, el coeficiente de forma mejora. Esa es la idea. ¿Podrías repetir lo que dijiste de a mayor coeficiente? Y no mejor forma, mejor ¿cómo es que estamos diciendo? Coeficiente de forma. Mayor superficie expuesta, el coeficiente de la forma empeora. Exactamente, así mismo.
así mismo. Entonces, si yo hago una planta que sea, por ejemplo, así, y hago otra planta que sea, por ejemplo, así, así o así, y todos tienen el mismo volumen. Vamos a suponer que todos tengan como volumen X. Bueno, ¿cuál será la forma o cuáles serán la forma con mejor coeficiente de forma? ¿Se ve esto que estoy dibujando? Will, Una planta nomás. Un poquito más, profe. ¿eh? Ahí creo que se ve. Esa es la primera. Vamos a suponer, esa es la primera. Esa es la segunda. Esa es la tercera y la cuarta. Los dos, todas, las cuatro tienen el mismo volumen. Pero miren la sumatoria de piel. ¿Cuál tiene mejor coeficiente de forma? Las figuras compactas, el rectángulo, el cuadrado y el círculo en comparación con esto. ¿Se entiende? Cuanto más yo digrego mi planta, peor coeficiente de forma voy a tener. Cuanto más compacta sea la planta, mejor coeficiente de forma. Ahora, en un clima como el nuestro, en donde la ventilación es esencial, esta es la forma ideal. Esta. ¿Por qué? Y porque es la que me favorece la ventilación. Esta es la forma ideal para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro problema es la humedad. Y la humedad es, digamos, yo corrijo con ventilación. Acá les voy a explicar ya otra cosa. Es muy chiquito esto, ¿verdad? Voy a hacer más grande. Voy a pedir que me sostenga la cámara porque yo no puedo hacer. Bueno, vamos a hacer ahora la famosa ventilación. Vamos a suponer, voy a dibujar en planta primero. Vamos a suponer que yo tenga un edificio así. ¡Well! Así tengo un edificio. Puede ser una habitación, dos habitaciones. Vamos a ponerle dos habitaciones. Esto está dividido otra vez por la mitad. ¡Will! Vamos a suponer que yo tenga el viento predominante de este lado. Acá me viene el viento. Choca contra mi edificio. Una parte se desvía para arriba y otra parte desvía, digamos, y viene acá.
viene acá. Y después, a cierta distancia, a cierta distancia es más grande. Acá más o menos, recupera su trayectoria inicial. Así se comporta el viento cuando tiene un obstáculo. Y también se desvía para arriba. ¿Están viendo esto? No. Sí, están viendo. Sí, se ve más o menos, profe. ¡Will! Bueno. Así las cosas. Esta cara, que es la que en donde el viento impacta, a esta cara yo le pongo presión positiva, porque el viento ejerce una fuerza sobre la cara. ¿Verdad? ¿Se entiende esto? Todos tienen ahí el signo positivo. ¿Se entiende? Y a esta cara, donde el viento se desvió, esto se llama zona de calma o zona de presiones negativas. Acá yo tengo presiones negativas. ¿Verdad? Porque no hay fuerza de viento impactando sobre esta cara. Hay presiones negativas. Vos esto no podés subir al... Bueno, no importa. Entonces, la ventilación consiste en comunicar una zona de presión positiva con una zona de presión negativa. No es la cuestión de la ventilación cruzada. No tiene nada que ver con el cruce. Tiene que ver con la comunicación entre zonas de presiones diferentes. Entonces, si abro acá una ventana, un orificio de entrada, y abro acá un orificio de salida, yo voy a tener ventilación así. ¿Se ve esto? Ahí voy a tener ventilación. También acá hay positivo, pero acá hay positivo también. Porque hay viento, solo que hay una pequeña franja que es en calma. Pero atiendan bien. Si yo abro, vamos a suponer acá, una abertura, y le pongo un elemento. Profe, tenés que apuntar la cámara. Ahí está. ¡Will! Bueno, si yo acá abro un elemento y le pongo, menina, por favor, atajame esta cámara porque yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Para mostrar este dibujo. Abro acá le pongo acá un obstáculo. Entonces el
viento me va a hacer así. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Y al hacer así, automáticamente acá voy a tener presión negativa o zona de calma. Entonces, si yo abro esta ventana, parte de esta corriente de aire que tengo me va a salir por acá. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, si yo acá en el techo le abro, vamos a suponer que vamos a suponer que el techo sea así. ¿Se ve esto? Sí, profe. Vamos a suponer que yo tenga un techo así. Y acá, en esta falda, le abro una abertura. Entonces el viento va a entrar por acá, va a salir por acá, va a salir por acá y va a salir por acá también. Esto se va a desviar y va a salir por acá. Porque esto tiene presión negativa. Yo acá voy a tener viento también. O sea, salida también. Entonces voy a tener 3 focos de salida. A, B y C. ¿Se entienden? Entonces, con esto yo lo que les quiero mostrar es que se puede dirigir, orientar el viento hacia el interior sin ningún problema. Yo puedo meter acá, sacar acá, sacar acá, sacar acá, sacar, y puedo sacar acá también. Entra acá y sale acá. Vamos a suponer que si sigue esta divisoria no voy a poder hacer. Pero si yo no tuviera esta divisoria y yo le abro acá una abertura y le pongo acá una protección, que puede ser un seto vivo, puede ser Entonces, ¿qué va a pasar? El viento va a venir y se va a desviar acá, se va a desviar acá y va a pasar acá. ¿Me entienden? Entonces, esto se va a volver presión negativa. Acá tengo presión positiva y acá tengo presión negativa, lo cual significa que el viento también va a hacer esto. Esto solamente para mostrarles que no es una cuestión de cruzamiento. Yo puedo tener 2 ventanas, una al lado de otro y tener circulación de aire. Claro, esta circulación de aire va a ser muy pequeña, va a ser muy local. Acá nomás se va a dar, ¿verdad? Entre estas 2 aberturas. Pero se puede hacer. No hay por qué suponer que esto no se puede hacer. Tener 2 aberturas una al lado de otra y tener ventilación por esas aberturas. ¿Se comprende?
Otra cosa, estas diferencias de presiones yo puedo lograr con diferencias de temperatura, no solamente con la fuerza del viento. Entonces, en planta nuevamente, yo tengo acá una habitación, pero resulta que esto y esto es lindero. Entonces, vamos a suponer que este también sea lindero. Y el viento me viene de acá, por suerte, por suerte. ¿Se ve esto? Sí, profe. Yo puedo meter acá aire, viento, pero no puedo sacar. Y si no puedo sacar, no va a entrar. Porque si entra, si supongo que entra, quiere decir que esta habitación se va inflando. Cada vez está más gorda, más inflada. Porque entra aire y no sale el aire. Entonces se infla. Y esto no puede ser, ¿verdad? Una habitación no se infla. Bueno, entonces, ¿qué hago? Puedo poner acá un muro trombe, se llama esto. Esta es una campana, este es un hueco y en el centro generalmente tiene su chimenea. Entonces, esto visto en corte, esta sería la pared, este sería el piso y el muro trombe sería una cosa así. Y esta sería la boca. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a suponer que acá esté el techo. Yo aprovecho este lindero, si tengo insolación, acá si tengo insolación, aprovecho esa insolación y le pongo piedra acá. Piedra guasmosis lo puedo poner acá, o piedra basáltica negra, mejor todavía. Y acá encima del techo la misma cosa. Entonces, esto se va a llenar de aire caliente. Y todos sabemos que el aire caliente tiende a subir. Entonces este aire caliente va a subir. Al subir el aire caliente automáticamente va a estirar aire de la habitación que va a entrar por acá. Esto se llama muro trombe y funciona por diferencias de temperatura. Es un recurso. Resulta que yo puedo aprovechar esto y es todo natural. Pero hay veces que no puedo hacer esto porque el lindero no me permite. Entonces, ahí es donde aparecen los mecanismos para forzar la ventilación. Y que son habitualmente chimeneas. Yo, mediante las chimeneas, fuerzo la ventilación. Pero como decía el español, la chimenea tiene que ser reducida. 40 por 40, 60 por 60, una cosa así, para que el aire interior se caliente.
Porque si yo tengo una chimenea que realmente es un patio interno de 2,50 m por 2,50 m, ahí no se va a calentar nunca. Voy a agregar piel, no voy a generar corrientes ascendentes porque y la patio interno. El patio interno tiene otras funciones, pero no tiene una función de favorecer la ventilación. Al contrario, los patios internos, ¿dónde nacen? En la arquitectura árabe. Y de ahí pasan a España. ¿Y cómo eran originalmente los patios? Vamos a suponer que yo tengo una planta determinada, como puede ser el correo, el edificio del correo, y tengo acá un patio central. Y tengo alrededor de ese patio central todas galerías de circulación. Y normalmente esas galerías de circulación se conectan por la calle. Entonces la gente circula por acá. Como la arquitectura medio oriental está en climas cálidos y secos, si yo quiero mejorar la sensación térmica acá, le pongo una fuente. Acá en el medio le pongo una fuente. Esa fuente con agua va a producir evaporación del agua que se va a calentar. Y al producirse evaporación, se extrae calor del aire. Con esto normalmente voy a bajar la temperatura. Esta es la refrigeración evaporativa. Ahí voy a bajar la temperatura. Este también es una manera de forzar ventilación. Oiga, ¿me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Otro truco. Vamos a suponer que yo tenga una casa, no importa que sea, vamos a suponer que es vamos a suponer ya bien que es un tinglado. Este es un tinglado y acá tiene su techo. Un poquito más. Vuela. Ese es el techo visto de costado del tinglado. Vamos a suponer, este es un tinglado. Estoy dibujando para mí. No sé si se entiende. ¿Se ve? Bueno, las tres caras son linderos. Se quiso aprovechar todo el terrenito de 12 por 30 y las tres caras son linderos. Yo no puedo abrir nada ahí. Puedo abrir el techo y puedo poner acá extractores de aire. Eso es un guito. Puedo poner 5, 6, 20, 30, lo que sea.
Esto puedo hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá yo tengo un patio delantero y acá tengo mi puerta, una puerta grande, que está permanentemente abierta porque acá se está trabajando, hay oficinas, entonces el aire va a venir, va a entrar por acá y va a salir por acá. Así va a ser la circulación del aire, ¿verdad? Puede ser, resulta que este techo no tiene ninguna protección, está así bajo los rayos del sol directo, una temperatura elevadísima. Probablemente, porque como esta es una turbina que gira y extrae el aire, va a seguir funcionando. Pero acá hay aire caliente y acá hay aire caliente nomás también. Entonces, no es muy seguro que esa circulación de aire sea eficiente. Entonces porque vamos a suponer que yo acá además tengo un patio de maniobras. Estos son camiones estos son camiones que están acá y que utilizan esta zona para estacionamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a suponer, no vamos a suponer, realmente estos camiones tienen motor caliente, me aportan calor. Además, este es un piso asfaltado, empedrado, con una gran capacidad de absorción de calor. Y toda esta zona está caliente por el efecto del piso y por el efecto de los autos que estacionan acá. Entonces el aire que entre acá va a atravesar primero esto y va a entrar un aire caliente por acá y va a salir un aire caliente por acá. Eso es lo que va a pasar. Ahora, yo quiero bajar esta temperatura. Aire acondicionado, ni pensar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo poner acá, por delante, a una prudente distancia de la edificación, puedo poner una torre de captación de viento. Si esto estuviera en una zona en donde hay árboles y cosas así, sería mucho mejor. Si esto estuviera acá entre árboles, esto no estaría tan caliente y el piso tampoco no estaría tan caliente. Bueno, entonces pongo acá una torre de captación del viento, que lo que hace con una turbina o con un ventilador es meter el aire de afuera, ¿verdad?
Aquí, bajo tierra, yo traslado el aire hasta abajo de mi tinglado. Hasta acá yo traigo el aire. Y toda esta zona le pongo gravilla, piedra triturada, y le pongo agua. Entonces, entra el aire caliente y atraviesa aquí, atraviesa por debajo de la tierra, y más o menos cada 70 centímetros máximo, a reventar 1 metro, que yo me voy para abajo, la temperatura baja 1 grado. Si yo acá tengo 2 metros y medio, acá tendré 3 grados menos. Entonces el aire entra caliente acá, pasa por acá y se va enfriando hasta llegar acá. Entonces yo le doy unas salidas a este aire en varios lugares. Y acá en la pared, le voy a poner al costado de la pared, esto va a entrar en la pared y acá va a tener unas rejillas de salida. Acá va a tener unas rejillas de salida en la pared. El aire va a entrar caliente, se va a enfriar y va a salir mucho más frío acá. No es un aire acondicionado, pero es un enfriador del aire. Y acá yo voy a tener una salida de aire mucho más fría, con lo cual la temperatura de mi tinglado va a disminuir. Todo esto yo puedo hacer y más cosas puedo hacer. Trabajando solamente en el diseño. Acá no puse ningún equipo de aire acondicionado, no puse nada. Trabajé con el diseño. Trabajé con diferencias de temperatura y trabajé con diferencias de presiones. Eso es lo que hice. Y obtuve los resultados que quería. Todo se puede hacer, como decía el español, yo puedo hacer muchísimas cosas. No hay nada que no se pueda cambiar. No hay espacio que no se pueda ventilar. Claro, con más o menos ingenio y desarrollo creativo o con más o menos dinero. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan y tengan en cuenta. En una casa no hace falta poner aire acondicionado, salvo en casos extremos. Salvo en casos extremos. Ahora, si este tinglado tuviese fuese de ladrillos vistos, entonces no solamente se va a calentar el piso acá y el auto, sino que también se va a calentar la pared. Entonces, cuando el aire entra acá, en vez de salir más fresco, se va a volver a ganar temperatura. ¿Estamos? Vamos a suponer que este sea
Ladrillo visto, estoy muerto otra vez. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, se entendió. Todo está clarísimo. Bueno, vamos a seguir viendo tu PowerPoint, cielo. Dale, profe. Esta hoja se sortea. Ya quiero. Se sortea para quien tenga suerte o tendrá esto para... No, le estoy haciendo un chiste. Le estoy haciendo un chiste. Bueno, entonces, la forma de un edificio representa un factor determinante en cuanto a su aprovechamiento climático y relación con el entorno, definiendo dos de sus principales características, la superficie de la envolvente y el volumen. La superficie de la envolvente representa el límite físico de intercambio de calor entre el interior y el exterior, mientras que el volumen del edificio nos da una idea de su capacidad para almacenar energía. La inercia térmica no es solamente para los materiales, también es para el espacio interno del edificio. Desde el punto de vista bioclimático, el edificio óptimo será a priori el que tenga la mínima superficie de pérdidas, manteniendo el mismo volumen de almacenaje de calor. Eso es lo que le dije. Todo ello dependerá, por supuesto, del clima, recomendándose un reducido factor de forma para climas fríos, entre 0,5 y 0,8, frente a valores superiores de 1,2 en el caso de los climas cálidos. Hay que destacar en cualquier caso que este concepto solo debe utilizarse como primera aproximación de intercambio de energía calorífica del edificio con el exterior, ya que no aporta mayor valoración sobre su comportamiento desde el punto de vista bioclimático. La razón es que no tiene en cuenta características tan importantes como el sistema constructivo de la envolvente o la situación del edificio en el entorno. La orientación y las estrategias pasivas de diseño jugarán un papel más importante, si cabe, que el factor de forma en la idoneidad de la solución adoptada. Por otro lado, este concepto sí resulta interesante para valorar la existencia de puentes térmicos. En este caso, recurriremos a la compacidad del edificio, que corresponde al valor inverso del factor de forma y mide el grado de concentración de las masas que componen el edificio. Yo no conozco y no sé cómo se mide. Se puede decir que compacidades altas equivale a una menor probabilidad de existencia de puentes térmicos ligados a la envolvente, aunque también aumenta el riesgo de generar dificultades de ventilación e iluminación natural de los espacios interiores al reducirse el contacto con el exterior. A ver.
Ahí tienen. Otra consideración a tener en cuenta es la cubierta. Es que la cubierta es una de las partes con mayor exposición en un edificio, por lo que son mejores las soluciones en las que tienen menor extensión. Como podemos ver, la orientación juega un papel decisivo en el comportamiento térmico del edificio, más allá de la forma que tenga. Los siguientes dibujos resumen una primera aproximación en cuanto a las formas básicas más adecuadas de los edificios para los diferentes climas según Holgate. 1, el clima frío. 2, el clima templado. 3, el clima cálido seco. Y 4, clima cálido húmedo. Ese es el nuestro. ¿Viste? Hay que colocar el edificio así en forma longitudinal en relación a la ventilación para tener la mayor ventilación posible. Con la ventilación tratamos de evitar o de controlar el exceso de humedad. La número 4 es la que nosotros deberíamos de proponer. No quiere decir que esta número 3 no se puede hacer. Claro que sí. Lo que pasa es que esta es la 4 es más apropiada para nuestro clima por su forma en sí. Dale cielo. Se acabó ahí. Bueno, Sí, profe. vamos al otro PowerPoint entonces. Orientación de edificio. Ahí está. ¿Qué es lo que es la orientación? ¿A qué es lo que llamamos la orientación? A los criterios generales de exposición del edificio al sol y a los vientos. Eso es orientar. ¿Cómo yo expongo mi edificio al sol y a los vientos? A ver, aunque no lo creas, se han diseñado casas girasoles que se mueven siguiendo la trayectoria del sol. Esto no olviden que está escrito para el hemisferio norte. Y para el hemisferio norte tiene un clima continental. Es un clima con veranos relativamente templados, pero con cierta temperatura. E inviernos fríos o muy fríos. Allí, en esos climas, cae nieve. Por eso dice esto. El sol es importante porque me ayuda a calentar mi edificio. Entonces yo lo sigo al sol para seguir calentando mi edificio. Eso es lo que dice. Pero yo acá no necesito eso, al contrario. Yo tengo que huir del sol. Porque tengo, como decía el español, tengo una castaña de sol. Más de lo que necesito. A ver, no. Para el hemisferio sur, la fachada de sol constante es la orientación norte. Escuchen esto. Para el hemisferio sur, la fachada de sol constante es la orientación norte. Y para el hemisferio norte, la fachada de sol constante
es la orientación sur. Las fachadas con orientación este y oeste también atrapan los rayos del sol. Aunque de menor intensidad y tiempo, esta intensidad variará en temporadas de verano e invierno. Eso es lo que ya estuvimos diciendo anteriormente. De acuerdo a qué cantidad de piel del edificio expongas a las fases norte o sur, tendrás edificios más o menos calientes. Más piel a la fase norte, edificios más calientes. Más piel hacia la fase sur, edificios menos calientes. Así nomás es. Hay solo dos orientaciones. Al sol. La fase norte y la fase sur. Este y oeste. Acá dice. Y esto no está escrito por mí. Yo esto bajé a internet, no está escrito por mí. Pero coincide con lo que yo les digo. Todo edificio se calienta por el norte y se enfría por el sur. Esa es una regla de oro fundamental. Todo edificio se calienta por el norte y se enfría por el sur. Entonces, si yo hago una fachada en donde la piel es generosa al norte y la piel es compacta, es pesada, ese edificio se me va a calentar sí o sí. Ahora, si hago un edificio en donde el norte esté protegido con una piel que no permita el paso del calor, con aberturas muy criteriosamente colocadas en cantidad y en lugar de colocación. Entonces, voy a tener, y el sur lo hago bien ventilado, pero con la posibilidad de controlar para el invierno, ¿verdad? Porque de repente el viento sur es muy frío. Entonces hay momentos que lo tengo que controlar, sobre todo en el invierno que hace frío. Entre paréntesis, ¿por qué el viento sur es frío? ¿Alguien sabe por qué el viento sur es frío? Porque es malo el viento sur. Belén Sanabria, ¿sabes por qué el viento sur es frío? No está lo Belén Sanabria. Sí, estoy, profe. No sabría nomás responderte. No sabes cómo responderme. ¿Alguien sabe? Yo no. No es porque estamos más cerca del polo sur, digamos. Porque el viento sur viene del sur. Y en el sur tenemos el polo. Por eso es un viento frío. El viento norte viene del norte. Y en el norte tenemos el Ecuador. Entonces es un viento caliente. Yo no puedo cambiar eso. Imagínense, en un edificio yo pongo una piel generosa hacia el norte, le pongo vidrio y
voy a lograr un perfecto tatacuá. Por el hecho de estar al norte. El este y el oeste es poco relevante. No tengan tanto miedo del este y del oeste. El norte es el problema. Y el sur es la fase de enfriamiento, que es lo que nosotros queremos. Entonces, nuestros edificios deben tener piel generosa hacia el sur y muy escasa hacia el norte. Así tienen que ser nuestros edificios. Y yo puedo proteger esas pieles. Por una cuestión de ventilación, yo necesito un edificio alargado, así, interceptando los vientos. Pero yo no quiero que mi edificio se caliente demasiado en la fase norte. Entonces protejo esos muros con aislaciones, con sombreo, con ese tipo de recursos. No vamos a entrar en cuestiones tecnológicas complicadas, con sistemas de ventilación supuestos, en donde yo hago maravillas, ¿no? Bueno, pasame un poco. Bueno, esta es una cuestión muy obvia. Terreno 1 está libre de todo obstáculo, entonces podemos hacer cualquier cosa. El terreno 2 tiene a la izquierda tiene un lindero, entonces tenemos 3 caras y el techo. El terreno 3 tiene 2 linderos, acá podríamos haber hecho el coeficiente de forma también. Tiene el terreno 4 tiene 2 linderos enfrentados. Acá hay un tema que ustedes suelen hacer erróneamente. Ustedes suelen suponer que la ventilación pongamos terreno 4, yo puedo crear una corriente de aire interna que entre por la fachada y salga por el fondo y me sirva para ventilar todo el edificio. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque el aire va a encontrar obstáculos por el camino y se va a ir frenando. Yo tengo que ventilar habitación por habitación. No puedo ventilar todo el edificio con una corriente única, porque eso no me va a funcionar. Eso no funciona. Yo tengo que hacerlo habitación por habitación. De esa manera, sí, me va a funcionar. Bueno, pasemos esto. Terreno 1, podríamos decir que esta es la situación ideal, la más conveniente. Bueno, esto explica lo obvio. A ver, pasemos nomás esto porque ahí está. Este es el caso que ustedes suelen suponer que aquí estoy escribiendo por mi computadora. Poner un poco cielo, una raya, de ahí de la puerta de entrada hasta allá, hasta la escalera. Ahí. Ustedes suelen hacer esta cosa. Y
esto no funciona. No es así. En primer lugar, fíjense, las puertas no tienen por qué ser utilizadas para ventilación. Acá hay 2 puertas. Quiere decir que mientras la puerta esté cerrada, no va a haber ventilación. Y eso no puede ser. Además, esta es una circulación. Y yo estoy ventilando en el mejor de los casos, cosa que no va a ocurrir, pero en el mejor de los casos estoy ventilando una circulación. ¿Qué le va a obligar al aire que está en este estar comedor a salir acá por esta corriente de ventilación? Nada. La corriente de ventilación es como cuando yo tengo un raudal. En la calle el raudal corre. Y es muy difícil que yo le pueda agregar un caño donde libero agua y pretendo que el raudal lleve. No, tapona ese caño. Porque tiene mayor velocidad y presión el caudal del raudal. Además, miren este patio interno. Ahí está. Ese patio interno, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. ¿Cómo? ¿Por qué el aire de este dormitorio, que es un cuchitril, este no es un dormitorio, por qué el aire de este dormitorio saldría acá, por acá, por esta ventana? ¿Por qué? Yo no le encuentro ninguna razón. Si acá hubiera una chimenea en esta esquinita de 50 por 50, sí va a sacar el aire del dormitorio y de esta, no sé qué, esta cocina. Pero así como está, no hay ninguna razón para que el aire salga por acá o en el estar comedor el aire salga por acá. La cocina no tiene cómo ventilarse. El aire caliente que se genera en la cocina tiende a subir, no tiende a salir al patio. Tiende a subir. Entonces, lo peor que podemos hacer, y esto ya se los dije, hacer este tipo de cocina. Es lo peor que podemos hacer. No tiene puerta. Entonces, yo acá cocino una comida de la que a nosotros nos gusta y no solamente va a pasar acá, va a subir la escalera y voy a tener un olor a comida de la gran flauta en los dormitorios. Entonces, esto no hay que hacer. No sé qué dice acá. Te dejo esta imagen de un diseño de calidad para este tipo de terrenos muy restrictivos, donde solo habían 2 fachadas disponibles, la principal acceso y el techo. Sí, en teoría, pero este diseño debe ser mejorado, porque así nomás no funciona. Bueno, pregunten, cuestionen, puteen, digan, enójense, zapateen, salten sobre el escritorio, algo pues, hagan o digan, porque esto es lo que ustedes hacen. Profe,
Y eso iba a mejorar un poco, aunque sea, por ejemplo, si el jardín interno estaba hacia abajo y direccionada hacia otro lado de las aberturas, como para que entre el aire, circule un poco y vuelva a salir al otro lado. ¿Por dónde va a entrar? O sea, si bajas, viste que el jardín ahora está hacia arriba de la planta. Mm. Y si eso bajábamos, entonces el aire iba a entrar y iba, en vez de pasar al costado, iba a Te entrar vuelvo a preguntar, ¿por dónde iba a entrar el aire? por las ventanas que tiene el jardín. O no sé si son ventanas. Ay. Pero ¿por qué va a entrar si el jardín está en un pozo? Ahí, fíjate que esta es una pared lindero, que es una pared alta, Ah, ya, ya. ¿verdad? Esto es alta, acá hay un techo, acá hay un techo, acá hay un techo. Todo esto está techado. Ya, gracias, profe, ya entendí. Entonces, por acá puedo sacar aire, pero no me va a meter aire porque es un pozo. Si esto no existiera, sería otra cosa. Y si, de todas maneras, ¿y qué hubiese pasado si esto no existiera? Entonces el aire, si esta es la orientación noreste, en el Paraguay, el verano, el viento predominante es el noreste, el viento viene del noreste y va hacia el suroeste. Esa es la circulación de viento predominante en verano. En invierno predomina el viento sur. Vamos a suponer que este sea el noreste. No tengo esta muralla y tengo viento pleno acá. Viene el viento acá. Acá puede ser que pueda meter un poco. Pero acá no va a entrar porque por dónde sale. Si el viento no puede salir, no puede entrar. En este dormitorio puede quizás entrar por acá. ¿Y por dónde sale? ¿Por dónde sale? Profe, no sé si yo nomás no estaba viendo, o sea, no se ve tu pulsor. Cuando decís por acá, no sé. No se ve, pues. Por acá donde está pintado de azul, cielo le puso una rayita azul acá, esta ventana del dormitorio. Por ahí va a entrar. Puede ser, si es que logro conducir acá. ¿Y dónde sale? Y si no sale, no entra. Acá en el otro lado es diferente, porque acá hay una mesa. Acá puede ser que entre donde está este azulcito, en la ventana que está delante de la mesa, ahí puede entrar. Ahí. Si es que el viento de acá es el viento predominante, viento noreste. Y puede salir por acá. Ahí. Por ahí puede salir. Entonces, esto sería lo único que tenga ventilación. Esto no va a tener ventilación, esto no va a tener ventilación y el baño está condenado. El baño no va a tener ventilación. Eso tampoco. Por lo que acabo de explicarles. Estos patios grandes interiores agregan superficie de piel. No generan salida de aire. Generan ingreso de calor al agregar superficie de piel. Si nosotros hacemos
el coeficiente de forma de esta planta sin este patio interior va a ser mucho mejor que con el patio interior. Así nomás es la cosa. Bueno, pasamos cielo. Ventilación natural del edificio. ¿Qué es la ventilación natural? Ya les expliqué todo. La ventilación natural consiste en permitir la entrada y salida de aire externo en el interior de una vivienda, favoreciendo su circulación y renovación sin que intervengan factores mecánicos. Factores mecánicos es aire acondicionado, ventilación, extractores, ventiladores. Es utilizada en arquitectura pasiva como una forma de aprovechar el viento para refrescar los espacios y evitar el sobrecalentamiento durante el verano. Sin embargo, para aplicarla dependemos de condiciones climáticas que no podemos controlar. Por eso se combina con sistemas mecánicos, bien sea de forma separada o a través de sistemas híbridos. Está bien. Es lo que dijimos. A ver. Beneficios de la ventilación natural. La ventilación natural tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a crear ambientes confortables a través de la circulación del aire. Además, nos permite reducir los gastos energéticos y ahorrar dinero al aprovechar el viento como un recurso natural renovable y gratuito, que también es favorable para el medio ambiente y en consecuencia la ventilación natural nos ayuda a cumplir con la nueva normativa de consumo casi nulo, mientras disfrutamos de un ambiente fresco, saludable y agradable. Así tal cual es. A ver, ¿queda algo o ya no queda más nada? Técnica de ventilación natural usada en los edificios. Esto también es importante. En los edificios es muy difícil generar ventilación natural así con la interconexión o vinculación de aberturas, porque estamos a 10, 15 metros de altura del suelo y los vientos allí suelen ser bastante más fuertes que a nivel de superficie. A medida que yo asciendo en altura, el viento se hace más fuerte. Y con el viento fuerte, tengo más dificultades para aprovechar la ventilación en forma natural. Entonces, habitualmente se recurre a chimeneas internas para que de manera controlada se produzca ventilación y que no tengamos un huracán, como dice el español, dentro de las habitaciones o del edificio. Es complicado acondicionar bioclimáticamente un edificio en altura porque tiene demasiado piel y no tiene sombrero, no hay nada que le proteja, que le dé sombra, ¿no? Nada, está demasiado expuesto con una superficie de piel muy grande y esa piel suele ser en nuestro país o vidrio o ladrillo visto. Entonces estamos sonados. Bueno. Existen otros aspectos que debemos tener presente en el momento de diseñar una edificación para lograr que nuestra estrategia de ventilación natural sea efectiva. Ten en cuenta que la forma de las ventanas seleccionadas influye en la cantidad de aire que entra a la edificación. Por ejemplo, una ventana corredera
una ventana, digamos, de las que corre. Al abrirla nos permitirá aprovechar solo la mitad de la abertura, mientras que una batiente nos permitirá una mayor entrada de aire. Las barreras internas pueden bloquear la circulación del aire. En este sentido, en el diseño deben observarse los muros y otros elementos constructivos internos para ver cómo influyen sobre la ventilación natural, pudiendo aplicar ladrillos perforados cuando sea necesario. Por lo tanto, yo con eso no estoy de acuerdo. No se olviden de que este está hablando del clima de España. Por lo tanto, al considerar estos aspectos dentro del diseño de una edificación, podemos aprovechar mejor los beneficios de la ventilación natural para crear ambientes confortables con un mínimo consumo energético. A ver. Y esos son los... Esto es lo que le estuve... Vean, ahí está, este segundo de la derecha es el que le estuve explicando hace un rato. Esas son, digamos, opciones de la ventilación. No está claro este gráfico, está medio movido, parece. Esto acá en nuestro país, el primero de la derecha, en nuestro país no anda. Porque, viste, esto está pensado para España, donde tiene un clima seco. Entonces, al atravesar una zona húmeda, se enfría el aire y entra el aire más frío. Pero acá en nuestro país, que tenemos un clima tropical húmedo, agregar más agua es un disparate. Se hizo varias veces y todas las veces fracasó. Fracasó en la Plaza de la Democracia, fracasó, creo que la fuente está delante del ex Congreso, y fracasó en la Universidad Nacional. A la izquierda hay un edificio de Itaipú, creo que, o que hizo Itaipú, que tenía un gran espejo de agua delante. El aire húmedo era terrible y el mosquiterío era infernal. En nuestro país no. Vieron acá hay, por ejemplo, un elemento de captación de viento. Todas estas cosas se pueden hacer. Bueno, ahí está. Ahí está. Eso es lo que estábamos diciendo. Zonas de presiones positivas y negativas comunicadas. El gráfico de la izquierda dice bien, zona de entrada, o sea, orificio de entrada sin orificio de salida. Ahí no hay ventilación, dice mal. Así hay que estudiar, plantear y resolver la ventilación. Local por local, habitación por habitación, no se puede hacer toda la ventilación de todo el edificio por un solo canal. No funciona, no va a funcionar. Bueno. Ahí está, ese es utilizando diferencia de temperatura. ¿Viste cómo el sol calienta esta pared que está acá arriba? Bueno, no ven mi cursor ustedes. El sol ha caído. Ahí está, ahí está, ahí está.
Y eso es lo que genera la corriente ascendente acá. ¿Por qué sube esta? Porque acá hay una salida en una zona caliente, ¿m? Que fuerza la entrada y la circulación. ¿M? Esto está bien. Salvo esto, este círculo que hay acá en cada habitación de la derecha y de la izquierda, hay como unos círculos. Eso no va a ser así. Si ese círculo se da, eso va a estar nomás ahí. Muy poquito se va a sumar a la corriente. Eso va a quedar embolsado. La corriente pasa por ahí, por arriba, y eso queda embolsado. Exactamente. Así mismo. Así mismo. Bueno. No puede silenciar la voz de otra persona y que yo no quise silenciar. Sacan por ese cartelito. No puedes sacar. Porque no vemos pues qué es lo que hay ahí. Ahí está captando el aire por acá abajo y sacando por acá arriba. No, esto es un disparate. Esto no va a ser así. Si esto, acá todo tiene presión positiva. Todo esto de presión positiva o negativa, la misma. Y acá así no va a funcionar. Este va a entrar y se va a quedar acá. ¿Por qué va a salir si este tiene presión positiva y este tiene presión positiva también? Por este alero. No. Esto no va a funcionar. Bueno. A ver. Y esta es la cuestión de la utilización del verde. Como acá hay una, mira, interesante, hay una circulación por arriba y baja acá y acá vuelve a entrar, pero ya a través de un muro vertical, un muro jardín que le va a bajar la temperatura. Esto está correcto. Más todavía si es un clima seco como el clima de España. Más, o sea, mejor va a funcionar. En nuestro clima, no sé, porque yo no estoy seguro que atravesando, porque ese muro no puede tener tierra, esa vegetación. ¿Cómo será eso? Una vegetación artificial no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, a ver. Circulación de aire. Panel left box. Perfilería de acero galvanizado. Impermeabilización. ¿Eso qué es? ¿Un techo o es una pared? Parece una losa horizontal, ¿no? No, es una pared vertical que supuestamente
pared sobre la serrap, parece. Exactamente. Claro, porque esta es la pared común, digamos. Esta que está atrás de todo ese azul. Yo no sé, tiene que ser un viento muy fuerte, que es lo que va a atravesar la vegetación y después va a atravesar la tierra. ¿No? ¿Eso amarillo qué es? Lo amarillo es tierra. Y si no es tierra, ¿cómo crecen las plantas? ¿Dónde se prenden las raíces? Esto está medio raro. A ver. ¿Ahí para qué necesita esa circulación de aire? No necesita para nada. Porque ya con la protección al muro, que no recibe calor, que no intercambia calor, ya es suficiente. Exagera con ese no va a existir. Ese celeste que se ve ahí no va a existir entre el amarillo y el ladrillo. Porque no va a haber diferencia de temperatura ahí. Salvo que ese ladrillo sea al exterior y el verde sea al interior, cosa que no creo. No creo que sea así. Bueno. Ahí terminó esa presentación, profe. Bueno. Nos quedan casi media hora. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 7:15. 7:15. Bueno, vamos a ver otra entonces. Profe, yo tengo una consulta sobre el trabajo. ¿Cómo hay que proyectar una planta? No, pueden ser dos también. ¿Con ventilación y eso también es, profe, o cómo? Claro, por supuesto, eso es lo más importante en nuestro clima. La ventilación es lo fundamental, lo esencial en nuestro clima tropical húmedo. O sea que hay que hacer un proyecto. Claro, hay que hacer un proyecto que funcione bien. Y ahí tienen un ejemplo. Yo ya les envié un ejemplo o no les envié un ejemplo. Sí, subí. Ese es TP Ulino. Sí. Bueno, y vean eso. Si quieren podemos ver juntos en la próxima clase. Es muy largo nomás y nos va a llevar toda la clase. Yo no sé cómo esta chica pudo hacer tanto en un semestre. No sé, hasta ahora me sorprende, porque realmente hizo muchísimo. Bueno, dale cielo, dale. ¿O prefieren...? Ya, profe, voy a poner no presente nomás para que aclare su duda. Acá está. Arquitectura bioclimática, pauta de diseño en climas cálidos y húmedos. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, ya no recuerdo qué tiene esto, pero es necesaria una fuerte protección frente a la radiación directa y difusa. Persianas, celosías, voladizos. Pero más importante es garantizar una buena ventilación diurna y nocturna
que aumente la sensación de bienestar. La ventilación nocturna es una de las mejores porque es aire ya más fresco. Para aumentar el confort de verano en estos climas se ha de aumentar la velocidad del aire que incide sobre los ocupantes por su efecto refrigerante directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación más rápida del sudor. La disposición de los edificios alargados y estrechos con un factor de forma elevado y con aberturas importantes no debe crear barreras al paso de los vientos naturales, los vientos suaves. A ver, es interesante. Los edificios poco asentados en el terreno favorecen la circulación de aire y en consecuencia la disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables los emplazamientos elevados porque proporcionan mayor posibilidad de ventilación y en climas muy húmedos es recomendable la construcción separada del terreno, palafitos, para obtener una mayor exposición de las brisas. ¿Tiene sentido? Ahora, ese piso es difícil usarlo como elemento, como zona para ventilar, porque el piso normalmente es compacto, es una losa, y tiene un pavimento, no es un piso en donde el aire pueda entrar y salir. Yo tengo una oficina hasta ahora que tiene techo de madera, pero madera machimbrada, y abajo no tiene nada, tienen los tirantes nomás. Y abajo hay un quincho. Entonces, la oficina está en primer piso y abajo no hay nada. Cuando hace un frío inmenso ahí, porque a través del machimbre se filtra el aire frío. Cuando hace calor está siempre con aire, pero relativamente bien. Ahora, cuando hace frío es una heladera. En zonas muy húmedas no se recomienda ubicaciones cercanas a bosques, ya que aumentan la humedad ambiental y obstaculizan el paso del viento. Por el contrario, las ubicaciones próximas al mar son aconsejables, mientras que las cercanías a ríos o lagos deben garantizar las corrientes de aire que eviten el estancamiento de la humedad. Eso es lo que pasaba en esa casa que les conté. Se estancaba la humedad. A ver, las formas dispersas, poco compactas, facilitan la posibilidad de ventilación al mismo tiempo que aumentan la refrigeración nocturna por la mayor superficie de radiación a la bóveda celeste durante la noche. Más o menos, porque nosotros tenemos una amplitud térmica muy reducida, o sea, no hay grandes diferencias de temperatura de la noche al día. Si tuviésemos un clima seco, sí, esto funcionaría. Pero en un clima húmedo como el nuestro, no funciona. Los retranqueos en fachadas pueden ser convenientes, pero si son excesivos y no están convenientemente diseñados, pueden provocar el estancamiento del aire en algunas áreas, impidiendo el control del calor y la humedad. Retranqueo se llama a retrocesos, huecos. Las cubiertas y fachadas sobrepuestas
y la ventilación ayudan a refrigerar el edificio. La inercia térmica no supone siempre una ventaja, ya que son muy reducidas las variaciones de temperatura día y noche y entre estaciones. Si tienen alguna duda, pregunten. Es necesario favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Para ello se colocarán las aberturas en fachadas opuestas, soleadas y en sombra, o en diferentes plantas para favorecer el tiraje térmico, sótano bajo cubierta, siendo aconsejable la inclinación y la inclusión de corredores. Las grandes alturas interiores, ese es un tema que ustedes en los proyectos que me tocó en los trabajos prácticos corregir, casi nunca usan corredores. Muy pocas veces me tocó corredor. Y eso es una solución tradicional de la arquitectura paraguaya. De eso se olvida. Eso es muy tradicional, más tradicional que el ladrillo visto. Las grandes alturas interiores permitirán la estratificación del aire caliente. El aire caliente va a subir y en la parte baja va a haber un aire menos caliente. Esa es ¿por qué antes en las casas de nuestros abuelos eran casas de los años 30, 40 o 20 inclusive? Casas con techos altos, techos de zinc en muchos casos, un cielo raso de tela, porque era tela embebida en yeso, embebida en yeso y 5 metros de altura entre el piso y el cielo raso. Y eran casas frescas. ¿Por qué eran frescas? Y porque todo el aire caliente se concentraba en la parte superior de la vivienda y en la parte inferior donde habitábamos eran mucho más frías, mucho más templadas las temperaturas. Profe, ¿y no sería ideal entonces poner una ventana, un tragaluz o algo en la parte superior para que salga más el aire caliente que se queda arriba? Sí. Es conveniente, salvo que eso no sea, o que sea, traga calor. Si extra calor, estamos fritos. Pero si extra luz, está bien. Es difícil nomás que por una abertura en el techo, salvo que se haga de forma vertical. En una abertura del techo no entre la luz y el rayo del sol. Y ahí sonaste. Bueno, es conveniente elegir las grandes alturas interiores permitirán, ya leí. Es conveniente elegir colores claros y superficies rugosas en fachadas y en cubiertas. Bueno, eso es lo que es necesario favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Ese ya vimos. El mismo. Bueno, se acabó. Gente, dejemos acá. Faltan 10 minutos y como yo hablo solo,
Llevo 2 horas de hablar solo acá. Y cansa eso. Me gustaría que participen más en todo caso. Bien, consultas, preguntas, objeciones, aclaraciones, negaciones, lo que fuere. No, No, profe, profe. no falta nada. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. No tomen demasiado. Y si van a tomar, no conduzcan. ¿Ok? Sí, profe. Gracias, Dale, profe. profe. Igualmente para Gracias. vos. Bueno, profe, gracias. Buen fin de profe. Gracias, gracias. Chao, 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 chicos.